the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Aleluya, que Dios les bendiga. ¿Qué le parece si le da un fuerte aplauso al Señor nuevamente? Gracias por estar aquí. De verdad, no es fácil en este día, después de lo que como iglesia estamos viviendo, les decía hace unos momentos, pero creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Creo que Dios tiene un mensaje de esperanza
para cada uno de nosotros. Amén. Así es que les voy a pedir, por favor, si son tan amables, también a los que vayan a estar online, que abran sus Biblias en Efesios 4 del 1 al 6, y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Efesios 4 del 1 al 6. No se tienen que poner de pie, síganme con su vista si son tan amables. No lo vamos a leer juntos, así es que se puede quedar ahí en su lugar. Yo se los voy a leer. Efesios 4 del 1 al 6, ¿verdad? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, hablando el apóstol Pablo, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados, con toda, ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma, ¿qué? Esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Y que el Señor añada bendición a su palabra. Me fui a algunos versículos ahí, aunque en su libro dice del 1 al 16, ustedes lo pueden leer más adelante, y como quiera vamos a ir leyendo versículo a versículo. Vaya ahí a la página 78, si es tan amable, de su libro, y hay ciertas palabras claves que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en nuestra vida cristiana. El domingo pasado yo le enseñaba a todos los que estábamos presentes que hay una cosa que es segura para nosotros, y esa una de las únicas cosas que tú tienes la certeza y la seguridad es nuestra partida y nuestro encuentro con el Señor, nuestra esperanza. ¿Alguien dice amén? Yo no puedo decirte que tu matrimonio va a durar toda la vida, porque es algo incierto. Yo no puedo decirte que tus hijos van a estar contigo toda la vida, porque es algo incierto y no es seguro, no hay una seguridad. Yo no puedo decirte que vas a mantenerte sano toda la vida, porque es algo inseguro. Pero algo que sí tenemos seguro es que tarde que temprano llegaremos a encontrarnos con nuestro Señor en esa esperanza que Él nos ha prometido. Ahora, la pregunta más importante que tenemos que hacernos para prepararnos para nuestro encuentro con el Señor es: ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Alguien dice amén? El domingo pasado, y por eso les digo, desafortunadamente hemos vivido o estamos viviendo lo que estamos viviendo como iglesia. Pero el domingo pasado yo les decía que tarde que temprano Dios nos va a llamar a su presencia, y que la vida es demasiado frágil e incierta, y que no sabemos cuándo será nuestro último respiro. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo toda esta semana he llorado, me he desahogado delante de la presencia de Dios, especialmente el mismo lunes que pasó lo que pasó con nuestra hermanita. Estuvimos ahí con un grupito de hermanos orando, estuvimos llorando, estuvimos suplicándole a Dios, y a través de los días Dios ha estado dando fortaleza. Y creo de verdad y de corazón que este mensaje del día de hoy puede darle un giro a nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero yo quiero y anhelo que cuando el Señor me llame a su presencia me pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer, y gracias a Dios que nuestra hermanita nos dio ejemplo de vida en ese aspecto de cómo debemos de vivir para Jesús. Hay ciertas palabras que el apóstol Pablo nos va a enseñar o nos va a hablar en este capítulo, y la primera es digno. ¿Qué es digno? Ahí en la página 78. Apropiado, adecuado, nuestra respuesta a la salvación que Dios nos da en Cristo. Recuerden que dice que andéis como es digno del evangelio.
Al vivir de manera que agrada a Dios, diga conmigo, vivir de las maneras que agradan a Dios, y al demostrar que estamos agradecidos de ser miembros de su familia de la iglesia. También hay otras palabras claves como los dones de gracia. ¿Qué es eso? Los talentos, habilidades y capacidades que Dios le da a cada miembro de su familia. ¿Para qué? Para servir y fortalecer a otros. Y ahí entra la clave. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Número 1, vivan como es digno del evangelio. Vivan a la manera que Dios le agrada. Después, Dios nos regala dones para poder servir y fortalecer a otros en su familia, que es la iglesia. También nos habla del libertinaje, que es vergüenza, pecado, satisfacción carnal, todo lo opuesto al dominio propio, lo que éramos antes de donde el Señor nos rescató. También nos habla acerca de abstinencia, que es optar y prescindir de algo, como evitar el consumo del alcohol, etcétera, etcétera. Abstenerse de aquellas cosas que Dios aborrece, que a Dios no le agradan. También dice que tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. El proceso de vivir lleno del Espíritu de Dios, cuando nacemos de nuevo, la presencia del Espíritu de Dios en nuestro interior nos proporciona vida nueva. Pero cuando el Espíritu nos llena, como Él lo hizo sobre los 120 creyentes en Pentecostés, Él nos da el poder para servir y para vivir una vida ¿qué? Santa. Ser llenos una vez del Espíritu Santo no es suficiente. Necesitamos vivir llenos día tras día. Cuando ven ustedes Efesios 5:18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En el griego está hablando de un presente continuativo. Eso quiere decir que nos tenemos que llenar de la presencia del Espíritu Santo día a día, y que tenemos que ir ante la fuente día a día. ¿Alguien dice amén? Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos enseña es la necesidad de vivir como es digno, ¿ok? Caminar como es digno del llamamiento. Somos llamados a ser el pueblo, la familia y el templo de Dios. Evitemos el error que cometió la nación de Israel. Dios nos llamó para que fuéramos su pueblo. Dios los llamó a ellos, para que fueran su pueblo, y los libró de la esclavitud con mano poderosa. Él ahogó a sus enemigos en el Mar Rojo, a los enemigos de Israel. Moisés lo guió hacia la tierra prometida. Aún así, la mayoría de ellos dejó de caminar por fe y murió en el desierto. Cuando yo dejo de caminar por fe, me va a ir mal en el desierto. La Escritura dice que por fe andamos y no por vista. ¿Cuántos creen que cuando partimos con el Señor partimos a una mejor vida? Yo les decía que el domingo va a ser, y que oráramos por el mensaje del domingo, va a ser un mensaje demasiado emocional. Vamos a recordar, vamos a que verdaderamente Dios sane heridas, y que podamos nosotros aceptar la bendita y la perfecta voluntad, aun cuando como seres humanos es difícil la resignación, la aceptación de la voluntad del Señor. Pablo nos advierte que no cometamos los errores de Israel. Eso está en 1 Corintios 10, del 1 al 12. Ustedes lo pueden leer después, o me imagino que ya lo han leído. Página 79 al inicio: porque a medida que las bendiciones de Dios aumentan y los años pasaban, el corazón de los israelitas se volvió frío y desobediente. Diga conmigo: a medida que las bendiciones de Dios aumentan y los años pasan, corremos el riesgo de que nuestro corazón se vuelva frío y desobediente delante de Dios. Pero ¿cómo es posible eso? Ustedes se preguntarán: pastor, pero ¿cómo? Y los que van a ver este video, ¿cómo es posible que las bendiciones de Dios y los años que transcurre mi vida corre el riesgo de convertirme en una persona fría y desobediente? ¿Quieren saber cuál es la razón? El vivir la vida pensando que todo es así.
el vivir la vida como algo normal sin valorar. Yo no sé si ustedes vieron los documentales que dejamos de tarea para que ustedes buscaran sobre Israel. No se los mandé, se los voy a mandar hoy. Quería ver si compartíamos algo al respecto. Pero en uno de esos documentales nos damos cuenta que la mayoría de inventos que utilizamos hoy en día los inventaron en Israel. Gran parte de la tecnología, el flash drive que usamos para las computadoras, las memorias para las cámaras de fotografía y de video, muchas cosas que utilizamos hoy en día las inventaron en Israel. Y otro de los inventos que hicieron fue una máquina que condensa el agua, el vapor del agua en el ambiente, y la transforma en agua para tomar. Entonces decían, hay escasez de agua en muchos países, pero nosotros, como la tenemos al alcance, no la valoramos, porque ya se hizo algo normal. Lo mismo sucede con las bendiciones de Dios. Estaba viendo un video de una persona en un país de Latinoamérica que tenía su casita y que su casita se le estaba cayendo. Era de lámina, era un cuartito como de, ¿qué les diré? De 10 por 6, quizá esa era toda la casa. O de 10 por, no, yo creo que quizá 10 por 11, ¿verdad? Yo creo como 10 por 11, esa era su casita. Hubieron unas personas que fueron y le ayudaron, le pusieron techo nuevo, le pusieron paredes nuevas a ese cuartito. Le pusieron una mini cocinita, le pusieron un sillón que se hacía cama, y la señora estaba contentísima. Y que lo que más le gustaba de su casa nueva era su cama. Hablaba yo con mi esposa y le decía, en ocasiones nosotros vivimos tan cómodamente, pero queremos más y más y más y más, y nunca estamos conformes, y siempre estamos renegando con Dios porque nos hace falta algo, con un montón de zapatos cuando hay países donde no tienen zapatos, con un montón de ropa cuando hay países donde la gente no tiene ropa, con agua, con todo lo higiénico. Y esas son las bendiciones que se pueden pasar como algo tan normal que nos olvidamos que provienen de Dios y nos van a llevar a ser fríos y desobedientes. Ustedes no saben la cantidad de personas que dejan de servir a Dios, de buscar a Dios, que se apartan de Dios y se apartan de la iglesia con todas estas bendiciones que les estoy mencionando, cuando deberían de ser el motivo y la razón de buscar más al Señor. Eso le pasó a Israel y tenemos que evitar que nos suceda a nosotros. ¿Alguien dice amén? Siguiente, ahí en la página 79, exaltaron las riquezas, los placeres, la inmoralidad y la idolatría por encima de Dios. ¿Les parece similar a lo que sucede hoy? Las riquezas y el hacer dinero va por encima de Dios. Los placeres van por encima de Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios. La inmoralidad va por encima, la idolatría va por encima. Dios envió profetas para llamarlos de nuevo a Él, pero ellos rechazaron a los mensajeros de Dios, se burlaron de ellos, y algunos los apedrearon, los mataron y los persiguieron. ¿Se les parece algo similar a lo que estamos viviendo hoy en día? Dios nos hace el llamado, recibimos mensajes, predicaciones, tenemos la palabra de Dios, Dios nos habla, pero hacemos caso omiso. Y los inconversos, los incrédulos, peor, se burlan de los mensajes de Dios, nos llaman a nosotros locos y permanecen en eso, persiguiendo la iglesia y sus valores. El reino del norte de Israel fue destruido por Asiria en el año 722. Este reino vino a ser conocido como las 10 tribus perdidas. Nunca recuperaron su territorio o herencia. Para el año 586, el reino del sur de Judá fue conquistado y esclavizado. Hoy, más de 2600 años después, hay solamente alrededor de 12 millones de judíos entre la población mundial de 8,000 millones que había para ese entonces. Ese es un dato impresionante.
Cuando nosotros nos apartamos de Dios, van a venir consecuencias. Y las consecuencias pueden ser terribles y trágicas. En el 722, el imperio o los asirios destruyeron el reino del norte, ¿verdad? Ustedes recordarán la historia en la Biblia. La pérdida de 10 tribus. El reino del sur, que era llamado Judá, también fue destruido. Los judíos fueron esparcidos por toda la tierra. Y al final, ¿cuándo regresaron a sus tierras? ¿Se recuerdan? 1948, después del Holocausto. ¿Se recuerdan? Por eso era la importancia de que ustedes vieran el documental del Holocausto. Después del Holocausto, todos salieron y trataron de regresar a su tierra de origen. Ahora, en los documentales que estuvieron ustedes viendo hoy del Israel actual, ustedes se van a dar cuenta de que en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén está dividida en 3 barrios. Y esos 3 barrios tienen fronteras, o por lo menos el barrio con los musulmanes, con Palestina, tiene una frontera. Los cristianos, la mayoría de ellos no van a otros barrios, los judíos no van a otros barrios y los musulmanes no van a otros barrios. Viven en la misma ciudad, pero totalmente no se mezclan entre sí. Cada quien con sus propias creencias, con sus propias celebraciones, etc. En el comercio ya ahí la situación es diferente y cambia. Ustedes saben dónde está la ciudad de desarrollo de Israel y no es Jerusalén. Ustedes saben por los documentales cuál es la lucha que hay con los palestinos y solamente hay alrededor de 9 millones de judíos en Israel. Ahora con lo que sucedió del presidente Trump, que dijo que Jerusalén era la capital de Israel, eso no les gustó a los palestinos que viven en Jericó, en Belén, y que hay una frontera a la cual no pueden ingresar porque también para ellos es muy importante Jerusalén. Y por eso existen las confrontaciones que hay. De esos 8,000 millones de israelitas, ahora en el mundo entero solamente quedan aproximadamente unos 11 o 12 millones de judíos. De entre ellos hay como 9 o 10 mil en Israel. El resto están alrededor del mundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Solamente hay alrededor de 12 millones de judíos en la población mundial. De 8,000 millones, la mayoría de ellos nunca ha conocido a Jesús, el Dios Mesías prometido y la clave para heredar el reino eterno. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia se trata de la eternidad. Todo lo que predicamos en los púlpitos de las iglesias se trata de Jesucristo, nuestro Señor crucificado por amor a nosotros, extendiéndonos su amor, su misericordia, su salvación y su vida eterna. Porque la vida eterna en nuestra ciudadanía está en el paraíso juntamente con Él. La mayoría de ellos tienen a este Jesús como profeta. Los musulmanes, ellos creen que su último profeta fue Mahoma y cuentan a Jesús como uno de los profetas. Ustedes estuvieron estudiando Israel y Jerusalén y se han dado cuenta por qué hay tremendo problema en Jerusalén. Porque está el único muro que quedó y precisamente en ese lugar, debajo de la mezquita musulmán, está la piedra donde ellos creen que Mahoma ascendió al cielo a través de una escalera. Por eso es que se hizo ahí esa mezquita. Y es un lugar sagrado para los musulmanes. Alrededor de la mezquita está también lo que es valioso para los judíos. Muchas de las historias de la Biblia sucedieron ahí. Y por eso está ese pleito constantemente. ¿Y ese pleito desde dónde viene? Desde Ismael. Los árabes con los que se odian, los musulmanes o los palestinos radicales y los judíos radicales, son de la descendencia de Ismael.
Isaac, la descendencia israelita, Ismael, que no fue el hijo de la promesa, los árabes. Hasta la fecha, ese pleito sigue. Y el único que puede cambiarlo es el mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de la palabra de Dios, donde no hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, si es tan amable. Vamos adelante, página 79 después del recuadro. Pablo nos insta a todos los creyentes a vivir como es digno de nuestro llamado. Recuerde que Pablo habla de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la vida eterna, pero para poder nosotros tener la certeza y la seguridad de esa vida eterna, el apóstol Pablo nos dice, es que tienen que vivir como es digno del evangelio. Los salvos dan fruto de su salvación. Así es que no pueden venir y vivir como se les venga en gana, ignorando los principios de Dios, y luego pensar que van a recibir esa esperanza de la vida eterna. Tenemos que vivir como es digno del evangelio. No somos salvos por una vida santa, dice el apóstol Pablo, es por gracia. Pero vivir una vida digna de comunión con Dios revela que Dios es nuestro Padre. Son los frutos. Primera de Juan 3, 4 al 10. ¿Heredarán el reino de Dios los que le responden con indiferencia al Señor? ¿Qué creen ustedes? Claro que no. Esa no es la característica de los hijos de Dios. Un hijo, entre comillas, de Dios, o un cristiano, entre comillas, indiferente a Dios, no existe, no es real, no es de Cristo. Una persona en rebelión, en desobediencia, Pablo contesta que no. No somos salvos por vivir como es digno, pero vivir como es digno por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Dios es la evidencia y la seguridad de que Cristo habita en nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis, y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Inciso A, el camino, viva como es digno, difundiendo el amor para proteger la unidad de la iglesia. Ahí tienen un recuadro muy interesante que da las citas de Efesios 4:2, 4:3, 4:7 al 16 y 4:15. Principios para practicar al vivir en el Espíritu y el amor de Dios. Sea completamente humildes y ¿qué? Y mansos. Diga conmigo, humildes y mansos. Sean pacientes, soportándose los unos a los otros ¿en qué? En amor. Miren las características de un hijo de Dios. Hagan todo lo posible para mantener la unidad en el Espíritu por medio del vínculo de la paz. Hablen la verdad en amor para que en todo crezcan en el que es la cabeza, esto es Cristo. Usen los dones que Dios le ha dado, hagan su parte para ayudar a que todo el cuerpo crezca, edificándose en amor. Página 80. Pablo hace un gran énfasis en las relaciones para los cristianos. El llevarse bien con otros debe de ser una prioridad. Ok, diga conmigo, las relaciones entre hermanos. Diga bien fuerte, llevarnos bien para dejar una huella. Nuestra hermanita está en la presencia de Dios y dejó una huella. Todos la recuerdan por sus saludos, por sus abrazos, por su alegría. El llevarse bien con todos hasta donde nos sea posible es lo que va a dejar una huella cuando Dios nos llama a su presencia. ¿Alguien dice amén? Pablo menciona ciertos nombres de personas con las que él tuvo una relación y él podía decir de ellos algo. Vuelvo a esto. Por ejemplo, Tíquico, colega de trabajo. Onésimo, fiel y querido hermano de Colosas. Aristarco, compañero de prisión. Marcos y Justo, los únicos judíos que trabajan con Pablo, un consuelo para él. Epafras, colega de trabajo en Colosas y conocido por ser una persona ferviente en la oración. Los creyentes, Lucas el médico, Demas el que después abandonó a Pablo. Miren, hasta reconocido por lo que se hace mal. Demas el que abandonó a Pablo.
Ninfas, piadosa mujer de la Odisea, en cuya casa se reunía la congregación. Arquipo, obrero del Señor. Pablo, apóstol en cadenas. Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Epafrodito, quien es uno de ustedes. Evodia y Síntique, mujeres que trabajan con Pablo. Clemente, compañero de trabajo de Pablo. La pregunta es, cuando mencionen su nombre, ¿qué se va a hablar de usted? Una muy buena pregunta. Yo siempre les he predicado y les he enseñado que vivamos el hoy como si no hubiera mañana. Pero en ese día a día, ¿qué queremos que se hable de nosotros? ¿Qué queremos que se diga cuando se menciona nuestro nombre? ¿Qué queremos que se escriba en nuestra lápida y que la gente pueda decir sí? Él era esto, ella era eso. ¿Qué huella queremos dejar en nuestra vida? ¿Cómo vamos a dejar una marca con nuestros nombres cuando Dios nos llama a su presencia? El apóstol Pablo nos enseña cómo. ¿Vamos bien hasta ahí? Página 80. El amor es la clave para unas relaciones saludables. Las personas deben ser nuestra prioridad en la vida. Las relaciones eran una de las prioridades de Pablo. El amor es la clave para las relaciones saludables. Diga conmigo, el amor. El amor que no espera nada a cambio. Yo me he quedado sorprendido. Siempre les he enseñado que hagamos el bien sin ver a quién y sin esperar nada a cambio. Mi persona, sin el fin de alardear, ha ayudado a muchas personas en diferentes aspectos. Y esas mismas personas, sin que yo les haya hecho absolutamente nada más que ayudarlos, me han dicho después: no queremos saber nada de ustedes. Por cuestiones exteriores, ajenas a nosotros. Ha habido personas que cuando tú les dices no puedo, se olvidan de absolutamente todo lo que sí hiciste bueno por ellos. Ahora, eso es el amor verdadero. Pero las malas experiencias con las relaciones con personas o con hermanos nos deben de llevar a no expresar el amor entre hermanos, jamás. Siempre va a haber un hermano, alguien que lo necesita. Y con una persona que tú puedas ser de bendición para ella, va a ser de bendición para el reino de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 1 y 2: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor es humilde, manso y paciente, es decir, soporta a otros. Mientras estemos llenos del amor de Dios, podemos vivir como es digno, llevándonos bien con nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios. El amor, diga conmigo, es humilde. Dígalo más fuerte, es humilde. Dios resiste al soberbio, página 81, pero da gracia al humilde. Deseamos la gracia, entonces debemos practicar la humildad. Dios no les da gracia a las personas orgullosas, Él las resiste. Él resiste al orgulloso. La gracia está tan distante para los arrogantes y tercos, así como los cielos de la tierra, pero está tan cercana como el suelo bajo las rodillas, cuando nos postramos en humildad delante de ¿quién primeramente? De Dios. La humildad se inicia delante de Dios. Ustedes han escuchado el versículo que dice que es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico, que por lo regular, sin generalizar, hay sus excepciones a la regla, son arrogantes y piensan que todo lo que ellos tienen lo han adquirido por su inteligencia, su sabiduría, ignorando a Dios, que un rico al cielo. Ustedes saben que la interpretación correcta de ese versículo se le llamaba aguja a un acceso rápido en los muros de Jerusalén, que era una pequeña puertecita del tamaño del cuerpo de una persona. Entonces Jesús está diciendo: es más fácil que entre un camello
sin bultos y sin equipaje, y de rodillas por esa puertecita, que un rico al cielo. Y eso trae una gran enseñanza. La mayoría de eruditos, cuando ven ese versículo, nos dicen esto: la única forma de heredar el reino de Dios, la gracia de Dios, es de rodillas. El dintel de la puerta del cielo es tan bajito que la única forma de entrar es de rodillas. Y eso nos habla de humildad delante de Dios. A los humildes Él los pone en alto, y a los altivos, arrogantes y tercos, Él los hace a un lado y los resiste. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, diga conmigo: de rodillas delante de Dios, postrándonos en humildad delante de Dios. Amén. Si Él, nuestro Señor Jesucristo, siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo para servirnos, tomando forma de hombre en la tierra, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una despreciada y vergonzosa cruz, dice Filipenses 1 al 8, cuánto más nosotros debemos de imitar a Jesús. Si Él en su humildad, siendo Dios, se convirtió en el servidor de unos, cuánto más nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Donde está presente el amor de Dios, hay humildad en nuestra actitud, humildad en nuestras palabras y en nuestras acciones. Diga conmigo: humildad en la actitud, humildad en las palabras y humildad en las acciones. Eso es la verdadera humildad. Humildad en las palabras. Ahora, las palabras nosotros las podemos cambiar. La actitud todavía la podemos engañar a las personas, pero las acciones con las personas hablan más que las palabras. Por eso debemos de ser humildes. ¿Alguien dice amén? La humildad nos recuerda que Dios llena el universo, pero nosotros ocupamos solo 1 metro cuadrado en la tierra. La humildad nos recuerda que Dios perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. La humildad nos enseña que seremos juzgados con la misma medida que juzgamos a los demás. Por eso debemos de tener cuidado cuando hablamos de otras personas, si no estamos en sus zapatos. Amén. Nunca juzgues, porque con la vara que juzgues vas a ser juzgado. La humildad nos recuerda que todos tropezamos de muchas maneras y que ninguno de nosotros es perfecto. Quizá ustedes no tropiezan de la misma manera que yo, pero ustedes tienen sus maneras y también tropiezan. Y ninguno de nosotros es perfecto. Pero Dios nos da su gracia en vez de lo que merecemos. La humildad nos asegura que el amor cubre multitud de pecados, incluyendo los nuestros. La humildad nos capacita para comprender en vez de condenar. Diga conmigo: ser comprensivos en vez de condenar. En lugar de condenar a las personas, deberíamos de tratar de ponernos en sus zapatos, tratar de entender por qué son así, por qué reaccionan así, qué es lo que están viviendo o lo que están pasando. ¿Para qué? Para animar a las personas nos llamó el Señor. En vez de criticar, debemos de animar. Para callar en vez de murmurar. Ustedes saben que la murmuración es la peor arma del enemigo que utiliza para dividir y para hacer daño a las iglesias. La murmuración. Por eso la Escritura dice: mientras estén ustedes, llévense bien con todos. Pero ¿cómo me voy a llevar bien con alguien que sé que está hablando mal de mí y murmurando de mí, criticándome a mí, a mis espaldas? ¿Ustedes creen que eso sea lógico? No, lógico que no. Pero si cada uno de nosotros, de nuestra boca salieran palabras para edificarnos mutuamente, imagínense cómo serían nuestras iglesias. Ser humilde, esto nos llevará a llevarnos bien con aquellos que son imperfectos como nosotros. ¿Alguien dice amén? Número 2, diga conmigo: ser amables.
Página 81, ahí en la letra negrita, sea amable. En momentos de tensión, la amabilidad preserva las relaciones. Cuando surgen los conflictos y se enardecen las emociones, la amabilidad protege la unidad del espíritu. Note que no está diciendo que no vamos a tener diferencias, que no vamos a tener confrontaciones, que de repente no se van a subir las emociones y que no va a haber conflictos, porque incluso Pablo los tuvo con Pedro. Y cada quien agarró por su propio lado. Tuvieron desacuerdos, pero en medio del desacuerdo debe de haber amabilidad, ser amables. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el. ¿Qué entienden ustedes por palabra áspera? Gritar, ser grosero. ¿Qué les parecen el escarnio o las burlas? Eso enciende a cualquiera, ¿verdad? También se cuenta como palabra áspera. Pero la blanda respuesta quita la ira. Pablo fue tierno como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. De igual manera, Pablo le aconsejaba a Timoteo y a todos nosotros que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Diga conmigo: cada siervo de Dios, cada servidor de Dios o servidora de Dios debemos de ser amables. Jesucristo es nuestro gran ejemplo de amabilidad. Él perdonó a los que le apedrearon. Cuando le lanzaban insultos, Él no respondía. Él no tomó represalias. Cuando sufría, no lanzaba amenazas. Aún con la espalda en carne viva de los golpes y con las manos clavadas en la cruz, nuestro Señor oró tiernas palabras diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. Ahora, hay dos formas de actuar. Jesucristo vino a sufrir por amor a nosotros y a soportarlo todo. La otra forma llena de sabiduría es: si hay un conflicto, yo te amo, pero si no coincidimos o no nos llevamos bien, seguimos como hermanos, pero tú por tu lado, yo por el mío. Eso también es sabiduría, y eso no es falta de amor. ¿Alguien dice amén? Un sabio dice: cuando el amor falta en la congregación, la luz de Dios se debilita en la comunidad. Pero ¿cómo vas a amar a alguien que no se deja amar? Es difícil. Por eso dice el apóstol Pablo: ustedes hagan su parte hasta donde les sea posible. Hay personas que les quieres, o cuando se podía dar abrazos, ¿verdad? Les ibas a dar un abrazo y te ponían la mano así, dura. No se dejan amar. Les hablabas, les mandabas un mensaje de texto y nunca te contestaban. No se dejan amar. Les hablabas y te contestaban bien cortantes. No se dejan amar. No puedes quedarte ahí duro y dale en personas que simplemente no quieren dejarse amar por ti. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos adelante. Sobre el tema, página 82, de caminar como es digno, Pablo coloca las relaciones. Eso ya lo vimos, ¿verdad? No, never mind. Se está repitiendo. Pablo coloca las relaciones humanas al inicio de la lista. Los conflictos y los desacuerdos son situaciones normales de la vida. Diga conmigo: eso es normal. Aún así podemos ser humildes y amables cuando los temperamentos estallan y las emociones se enardecen. Dos mujeres de la congregación de Filipos olvidaron ser tiernas como una madre. Entonces Pablo le suplicó a Evodia y a Síntique que se pusieran de acuerdo una con la otra en el Señor. ¿Saben por qué? Porque estaban peleando, porque estaban en desacuerdo, porque no querían ceder ninguna de las dos. ¿Y por qué no querían ceder? Porque había orgullo, porque les faltaba humildad, porque les faltaba amor, porque les faltaba amabilidad, porque no estaban dispuestos a aceptar cuando se les había pedido perdón, o no estaban dispuestas a perdonar, o no estaban dispuestas a pedir perdón, no estaban dispuestas a ser amables y comenzar de nuevo y ponerse de acuerdo, porque los conflictos son algo normal, los desacuerdos son algo normal. ¿Vamos bien hasta ahí?
Siguiente en negrita, sea paciente. El amor es paciente con las personas. Ser paciente es ser tolerante. Lento para la ira. Diga conmigo, tolerante. Lento para la ira, es decir, caminar la segunda milla. Para tolerar a las personas en situaciones difíciles. En ocasiones los humanos podemos ser ¿qué? Groseros. ¿Se han encontrado con gente grosera? En Walmart yo me he encontrado con mucha gente grosera, que a veces es mejor quedarse callado. Y en algunas otras ocasiones hay que ponerles un alto a la gente grosera, porque hay personas en esta vida que sienten que el mundo gira alrededor de ellos y que lo merecen todo, y que por ser de lo que ustedes quieran, sienten que se merecen todo ellos. A mí me ha tocado con mucha amabilidad y respeto. En una ocasión estaba en Walmart, estaba tremenda línea ahora en estos tiempos de cuarentena. Llega una persona y se mete como si nada hasta el frente. Le digo, señora, disculpe, la fila está hasta allá atrás. Oh, I'm sorry, perdón, no me di cuenta. Sí se dio cuenta, pero esperaba que nadie le dijera nada. Pero cuando tú le dices a las personas con humildad, entonces puede que reaccionen y hagan lo correcto, o puede que no reaccionen y te ofendan, ¿verdad? Y ahí tú simplemente te quedas calladito y te ves más bonito. Amén. Vamos adelante. Entonces va a haber gente grosera, insensibles al dolor ajeno. Eso lo vemos hoy en día mucho. En lugar de ayudar, en lugar de llamar a la policía, en lugar de separar a las personas peleándose que casi se matan, se ponen a grabar. Son insensibles ante el dolor. Egoístas, personas que simplemente buscan lo suyo propio. Olvidadizos del bien que tú les has hecho. ¿Los ha conocido? Ineficientes, infructuosos, torpes, lentos o simplemente mezquinos. El amor no es como un espejo. El amor no es como un espejo que refleja el comportamiento indeseable de los otros. El amor no devuelve insulto por insulto ni mal por mal. Más bien el amor es como una esponja que absorbe los insultos, las palabras hirientes y las ofensas. El amor es paciente con las personas. En vez de contraatacar, pone la otra mejilla. Ahora yo le hago la pregunta porque más adelante el autor lo explica. Ustedes en el amor ante los insultos y yo debemos de ser esponjitas. Pero ¿será que tenemos que quedarnos en una relación de insultos, de maltratos, de injusticias, de orgullo, como esponjitas todo el tiempo? Jamás. Dice la escritura, sean mansos pero astutos, no mensos, dice la hermanita. Es correcto. No te vas a dejar. Tú no vas a permanecer en una relación donde te humillan, te pisotean, con hermanos, digamos, hablando de hermanos de la iglesia. O en familia también, que en ocasiones la familia te quiere pisotear, te quiere hacer sentir menos, se burla de ti. No puedes permitir eso. Somos hijos de Dios. Y si bien no pagamos mal por mal y con mucho respeto y amabilidad y amor, le pedimos a la gente que no actúe de la manera en que debe de actuar, nosotros tenemos que tener cuidado de no permanecer en una relación de esa manera. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando te llenes de eso? La esponjita al principio absorbe y absorbe y absorbe, pero llega el momento en que empieza a gotear. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso Pedro y Pablo, que eran hermanos y amigos inseparables, como dice la canción, cada quien tomó por su lado. Amén. Vamos adelante. Levanten la mano aquí los que se consideran de mecha corta. ¿Sí se entienden esa expresión? Mecha corta es que rapidito se encienden, que rapidito explotan. Una persona llena de amor no puede ser de mecha corta. No podemos ser violentos ni peleoneros, sino más bien amables. Tenemos que ser de mecha larga y húmeda. ¿Ok? Pero llega el momento en que tienes que desertar de ciertas relaciones que se convierten en relaciones tóxicas, y eso no es falta de amor.
¿Ustedes creen que Jesús amaba a los fariseos? Pero con amor los ponía en su lugar. Con amor se apartaba de ellos, aunque ellos buscaban perseguirle y andar detrás de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la sabiduría que tenemos que tener como hijos de Dios. Dice Efesios 4 del 3 al 6: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo resalta el papel del Espíritu Santo en crear y mantener la unidad. Los creyentes no crean la unidad. Esta existe por obra del Espíritu Santo en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. Lo único que hacemos como creyentes es mantenerla. Diga conmigo, mantenerla, protegerla o destruirla. ¿Cómo se destruye la unidad? Con todo lo que hemos hablado ahorita, haciéndolo mal. Con la falta de humildad, con la falta de paciencia, con las murmuraciones, con las críticas, con los señalamientos, con todo eso. Y miren que no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando tú te enteras que alguien, y es una verdad, que no le caes bien a alguien, tú puedes ser amable, pero no necesariamente tienes que ser el mejor amigo de esa persona. Amén. Yo he tratado de comunicarme con personas que nunca les he hecho nada y que simplemente me borraron de su lista de contactos. Nunca más me contestaron, nunca más me dijeron, ¿sabes qué, pastor? Ya no cuentes con nosotros. Nada. La salida más fácil es, ya no te contesto. Nunca lo hagan. ¿Saben por qué? Porque tarde que temprano se lo van a encontrar en Ross, en Walmart, en algún lugar. Y qué triste y penoso es saber la forma en que tú terminaste una relación con alguien. Es más fácil decir, oh, muchas gracias. That's it. Gracias por el mensajito. Para que cuando te encuentres a esa persona, por lo menos puedas saludarla. Por lo menos puedas levantarle la mirada y no que te tengas que esconder por la forma tan incorrecta que actuaste. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, Él no quiere que seamos amables solamente cuando sea fácil ser amable. Más bien, Pablo nos manda a hacer todo esfuerzo para mantener la unidad en el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Aquí Pablo ilustra la paz en el Espíritu Santo y trae un lazo que nos mantiene unidos. Como creyentes podemos diferir en muchos asuntos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto que sí? En muchos asuntos podemos diferir. En cuestiones de política, en cuestiones de muchas cosas, de temas triviales de la vida. Incluso en el ministerio podemos no coincidir. ¿Ok? Por ejemplo, cultura, etnia, género, edad, posición social, educación, temperamento, geografía. Sin embargo, Pablo menciona 7 aspectos que todos los creyentes tienen en común. Ahí van los 7 aspectos, están en el círculo que está ahí en la página 83. Número 1, un cuerpo. Diga conmigo, un cuerpo. Número 2, un mismo Espíritu Santo entre nosotros. Número 3, una misma esperanza, una vida eterna, una promesa. Número 4, un Señor. Número 5, una fe. Número 6, un bautismo en agua. Y número 7, un Padre celestial. Esas son las 7 cosas que nos unen como cuerpo de Cristo. Amén. B, el plan, viva como es digno usando la gracia, charis, que significa dones, que Dios le ha dado para edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios nos dio dones? Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí radica nuevamente la importancia de la iglesia. Sin iglesia no habría dones porque no hay a quien edificar. ¿Vamos bien hasta ahí? Más bien en este pasaje, gracia, griego, charis, se refiere a los dones de gracia, los dones de la gracia que Cristo distribuye entre los miembros de su cuerpo, de su iglesia. ¿Vamos bien?
Ahora, aquí hay algunos dones ministeriales en la página 84 en el recuadro. Apóstoles, los llamados por Cristo y enviados a predicar el evangelio y a fortalecer a la iglesia, especialmente en nuevos ¿qué? Lugares. Recuerden que estos son los misioneros. Profetas, los dotados por Cristo con mensajes sobrenaturales, ¿para qué? Alentar, exhortar y edificar. Esto lo cumple en gran parte la predicación o el don de profecía, sin necesariamente el título. Evangelistas, los llamados por Dios y ungidos para proclamar el evangelio a los perdidos. Pastores, los que cuidan el rebaño de Dios. Maestros, aquellos incluyendo pastores que explican la palabra de Dios y que discipulan y entrenan a los creyentes de todas las edades. Diáconos, los escogidos y dotados para ayudar con el liderazgo y con otras necesidades de la congregación. Administradores, los que ayudan a manejar las finanzas, a planificar eventos, manejar el personal, implementar la política de la congregación. Ayudantes, los que colaboran en cualquiera de las necesidades de la congregación, de la comunidad, esos son los servidores. Donantes, ¿okay? Los generosos, los que comparten sus recursos, finanzas, tiempo, entendimiento y energía y demás, otros. Y ahí se sigue la figura, ¿ok? Vamos adelante. El papel del pastor y los líderes de la congregación no es simplemente cazar, sepultar y predicarles sermones a los creyentes que se sientan, ¿o sí? Hay personas que piensan que el único papel de los pastores es casar a las parejas, sepultar a los fallecidos y predicarles a los creyentes que permanecen sentados. Y observan el ministerio. Dios espera que los líderes de la congregación perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Trabajo pastoral y del equipo ministerial es perfeccionar a los santos, a la iglesia para la obra del ministerio. El ministerio en una iglesia local y en una comunidad no es solamente para el pastor, en absoluto. Dios quiere que el pastor ayude a cada creyente a identificar sus dones de servicio, a equiparlos y a guiarlos a que los ministren a otros. Pablo enseña que los líderes de la congregación son como entrenadores que preparan y capacitan a otros para la acción. ¿Alguien dice amén? Ahora, yo le animo a que usted vea y analice las iglesias de este estado. Y le aseguro, y nos incluimos ahí nosotros, que somos pocas las que verdaderamente le ponemos empeño al discipulado. Son pocas las iglesias, y hasta puedo decirle por denominaciones, que verdaderamente entendemos lo que dice Pablo de perfeccionar a los santos, de equiparlos para la obra del ministerio, de entrenarles a través de la palabra de Dios. La esencia de la iglesia en Mateo 28, 19 es: vayan y prediquen y luego discipulen. No hay nivel más grande de discipulado que seminario bíblico. Simplemente no lo hay dentro de la iglesia local. Ahora sí lo hay fuera del contexto de la iglesia, que es las universidades. Y sacar un doctorado en teología, en divinidades, en consejería pastoral, etcétera. Ya estamos hablando de estudios a nivel universitario, pero son muy pocos los que llegan a nivel universitario, o que llegamos a nivel universitario. Si llegas a nivel seminario bíblico con enseñanzas, estás en una iglesia que verdaderamente entiende lo que el apóstol Pablo enseña sobre discipular y adiestrar y preparar a los creyentes. ¿Saben cuál es el problema hoy en día? Que la mesa está servida cada jueves. Clases de seminario bíblico, cursos, lectura, tareas, documentales. Está lleno de conocimiento. La mesa está servida. Pero así como en nuestra casa, cuando decimos la mesa está servida, los niños están en sus cuartos, encerrados, viendo videojuegos. La iglesia toma su tiempo en cosas triviales que cuando llega la comida ya se enfrió y ya no se la quieren comer. No sucede así con la palabra de Dios.
Pero sí sucede que la iglesia no come, no se la alimenta. No porque la mesa no esté servida, sino simplemente porque la gente no quiere comer. Pasamos horas en las redes sociales viendo tonterías, pero ¿cómo nos cuesta una clase de seminario de 1 hora y media? Dejarla ahí mientras estamos haciendo nuestros quehaceres, ponerle toda la atención. ¿Cuántos estamos aquí? Es increíble. Ahora, no solamente entrenamos y preparamos a las personas, aquí nada más les traemos un resumen y le agregamos versículos, anécdotas, muchas otras cosas, pero ustedes se supone que estén leyendo todo el libro e ir al corriente con lo que vamos. Es la única forma de ser preparados y de conocer la palabra de Dios y de sacarle todo el jugo. De lo contrario, están pasando seminario bíblico a ciegas y no están leyendo. Es como estudiar nada más para el examen. Cursaste un año y no supiste ni de qué trató, y tu vida sigue igual. ¿Me siguen hasta aquí? Mis niñas tienen homeschool, y nosotros anoche, a manera de movie night, empezamos con social studies, historia de Estados Unidos, documentales de History Channel que narran desde que llegaron los primeros colonizadores hasta la América actual. Y todos en familia bien emocionados viendo documentales, aprendiendo de la historia de Estados Unidos. El conocimiento está a un clic de distancia. La mesa está servida. ¿Saben cuál es el problema? Que no nos gusta alimentarnos. A mí la gente me pregunta, ¿y eso de qué te va a servir? Yo siempre les he dicho, yo soy bien curioso. De repente estoy escuchando un documental de China cuando fue potencia, me dice mi esposa, pero ¿y para qué estás escuchando eso? Simplemente curiosidad. Ustedes saben que la mentalidad y el bajo autoestima de los chinos es cuando cayeron como potencia ante Inglaterra. Es increíble. Desde ahí ellos cedieron parte de su territorio, todo lo que ellos sabían conquistar. Ellos eran la potencia de la seda, ricos en plata. Llegaron y cayeron en lo más bajo porque nunca, en cuanto a armadura, en cuanto a armamento, no estuvieron a la talla de las potencias como España, como Inglaterra, etcétera. Y cayeron como potencia. Y desde ahí su mentalidad es esa, una mentalidad de derrota. ¿Dónde están las compañías para ganar mucho más con mano de obra barata? En China. Ahora es que se empieza a levantar como potencia, pero no crean que es por mentalidad, sino porque la mano de obra barata, todas las compañías para obtener más ganancia, y todo viene de China, y nos estamos haciendo dependientes de China. Por eso Burlington, Ross y todas las tiendas que ustedes visitan, Walmart, están vacías, porque ustedes ven el sticker y Made in China. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el conocimiento está a un clic. Solamente te hace falta tener una mente curiosa y llenarte de todo el conocimiento que hay ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Estuve viendo documentales de las mujeres más influyentes de la historia. Cleopatra, un montón de mujeres en la historia. Y las cosas que hicieron fue extraordinario, se los digo de verdad. Y hay nombres en la historia que nosotros desconocemos y nos deberíamos de educar en todo como lo hacía el apóstol Pablo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿A qué voy con esto? La mesa está servida. ¿Vamos bien? Página 85. A medida que todos los creyentes usan sus dones, la congregación se expande. ¿Cómo se expanden las congregaciones? Cuando los creyentes usan sus dones, ¿a través de qué? Del servicio. Mientras más servidores, mientras la iglesia entienda que el propósito de ser iglesia es servir, la iglesia se va a expandir. Mientras la iglesia entienda que hay que usar los dones que Dios nos ha dado y ponerlos al servicio de Dios, la iglesia va a crecer. Si la iglesia no crece y no madura, es porque la congregación quiere permanecer sentada, solamente recibiendo y engordando.
Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Observe el énfasis de Pablo sobre el crecimiento en dos áreas. Así ya no seremos niños zarandeados. ¿Por qué? Por olas. Estas palabras pueden referirse a las circunstancias de la vida, a las pruebas de la vida que llegan a los creyentes en este mar de la vida. Cuando nosotros crecemos y maduramos, estamos tomados de la mano de Dios y ya no vamos a ser zarandeados por las olas de las malas circunstancias y los reveses de la vida. Pero mientras maduramos en Cristo, por medio de las ¿qué? Enseñanzas. ¿Cómo se madura? ¿Por medio de qué? De las enseñanzas. ¿Por medio de qué? De las enseñanzas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no escudriñamos la escritura como el Señor nos manda, no vamos a poder crecer y madurar. Diga conmigo: las enseñanzas. El entrenamiento. ¿Dónde entreno la teoría? En la práctica. Eso es entrenamiento. Todo lo que aprendo debo de ponerlo en práctica al servicio del Señor. Crecemos también por causa de la consejería. En nuestras reuniones de matrimonios, de hombres, de mujeres, lo que llevamos es consejos de Dios para esa área de la vida. El estímulo de otros creyentes que nos animamos unos a otros, también así se crece. Encontramos que aunque las pruebas continúan, estamos arraigados y firmes en Cristo. Diga conmigo: arraigados y firmes en Cristo. Cuando viene una prueba de la vida y te apartas de Dios, no creciste ni maduraste. Pero cuando vienen las olas de la vida, con todos los problemas y las situaciones difíciles, y permaneces aferrado y arraigado, anclado a Cristo y a nuestra esperanza, eso nos habla de que eres un verdadero creyente que ha crecido y que ha madurado. ¿Alguien dice amén? Siguiente punto: llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Los creyentes inmaduros son como un barco arrastrado por un fuerte viento en la dirección equivocada. Las malas enseñanzas los distraen. ¿Me siguen hasta aquí? Se van por senderos. Yo me he quedado sorprendido. Gente de nuestra iglesia que dejó de congregarse con nosotros y han terminado en iglesias con unas enseñanzas tan erróneas y equivocadas que yo digo: ¿qué hizo en todo el discipulado, enseñanza, entrenamientos? ¿Dónde estuvo en nuestra iglesia? Y luego pienso y me acuerdo: se la vivía en su casa y nunca venía. Ahí se me pasa. Porque nunca estuvo, nunca escuchó, nunca aprendió. No es porque no se dio, simplemente nunca comió ni nunca bebió. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero gracias demos a Dios por darle a la congregación los dones de piadosos pastores, maestros, ancianos y otros creyentes maduros, porque a medida que estos creyentes maduros usan sus dones de gracia, los otros maduran y fortalecen en fe. C, la colaboración. Digan conmigo: la colaboración. Viva como es digno, hablando la verdad en amor. Y Él no quiere que seamos arrastrados de aquí para allá por todo viento de falsas enseñanzas que vienen de maquinadores, engañadores y astutos. En cuanto a los maquinadores astutos, Pedro escribe: pues hablando palabras infladas y vanas. Diga conmigo: palabras infladas y vanas. ¿Saben cuáles son esas palabras infladas y vanas? Que solamente quieren tocar tus emociones y prometerte promesas vacías. Imagínate tú que llegas con alguien y le dices: Dios me ha dicho, con una persona, con una mujer estéril, y le dices: Dios me ha dicho que te va a dar un hijo. Lo único que tienes que hacer es pactar $3,000 para que Dios haga ese milagro. Hombre, yo con $3,000 que se me quite la esterilidad, rapidito los pongo. ¿Verdad que sí? Pero Dios no obra así. Dios no necesita que tú le des nada. Su amor y gracia es suficiente para hacer milagros en tu vida. Pero les prometen a las personas las cosas que necesitan y las engañan y les sacan algo a cambio.
porque son maquinadores, engañadores y astutos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esos engañadores y astutos se ponen de acuerdo con pastores sin escrúpulos. Es increíble. A mí me da pena y vergüenza hablar de estos temas, pero los tengo que hablar. Hay iglesias que ustedes no saben, pero hay iglesias que tienen pastores designados que vienen a recaudar fondos, a prometerle cosas, promesas vacías a las personas y a sacarle el dinero. Juntan 50,000, 100,000 dólares en una noche. A veces tienen hasta campañas de 3 o 4 noches. En cada una recogen miles de dólares con promesas vacías. No vas a perder tu casa y la pierde la persona. Dios va a quitar tu esterilidad y nunca la quitó porque no era el plan de Dios. Y cuando recogen todas esas grandes cantidades, hay un porcentaje de lo que se recogió para el pastor que vino de invitado a recoger el dinero. Hasta te dice: mira, yo voy, te recojo dinero, tanto por ciento es para mí, el resto es para ustedes. Y a veces hasta hacen matemáticas: 20% para mí, 30% para ti personal como pastor de lo que se recoja y el resto para las finanzas de la iglesia. Es increíble. Ahí entra el temor de Dios y la sabiduría de los creyentes. Y las iglesias que tratamos de hacer las cosas bien, que tenemos temor de Dios, que sabemos que le vamos a dar cuenta a Dios y que Dios nos va a pedir cuentas de todo y que Dios nos va a juzgar, a veces son las iglesias más mezquinas y tacañas que existen. La de nosotros no. Otras donde se predica la verdad. Cómo le cuesta a la gente sembrar. Pero donde se les engaña y con astucia se les dan promesas vacías, qué difícil. Y ahí la gente está y llora y sirven y están emocionados y están contentos. Y donde se predica la verdad, frívolos. ¿Por qué? Pues porque no les tocamos las emociones. Les llegamos al corazón con la palabra de verdad, tal y como los apóstoles lo hacían, como Jesucristo nuestro Señor lo hacía. Esto pudiera ser un llanto, un mar de lágrimas. Yo pudiera tocarle las emociones. Yo pudiera hacerlos llorar en un mensaje. Yo pudiera manipularlos después de las lágrimas y de los llantos, en medio de la conmoción y el emocionalismo colectivo, manipularlos. ¿Pero eso agrada a Dios? No. Le vamos a dar cuentas al Señor. Por eso la palabra de Dios, tanto para creyentes como para siervos de Dios en el ministerio, tenemos que vivir como es digno del evangelio, sabiendo que tarde que temprano le vamos a dar cuentas al Señor. Amén. Para evitar ser una víctima de las olas y los vientos, Pablo recalca: siguiendo la verdad en amor. Página 86. La verdad y el amor deben siempre caminar de la mano. Efesios 4, 1 al 6 lo dice. Pablo recalca que el amor se manifiesta por medio de nuestras relaciones, al ser humildes, amables, pacientes y tolerantes con los demás. El amor es la tarjeta de identidad del cristiano. La escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Pero ni el amor ni la verdad deben caminar separados. La verdad sin amor es fría como el hielo. ¿Ok? La verdad del evangelio, la verdad para un creyente, cuando tú le quieres decir una verdad, por eso dicen que la verdad no peca, pero incomoda. La verdad sin amor es fría como el hielo, tan dura como el acero y tan cortante como una espada. La verdad sin amor es tan ruidosa como el címbalo que resuena, tan destructiva como un huracán y tan severa como el rostro de un fariseo. La verdad sin amor es tan vacía como una congregación muerta y tan muerta como un cadáver. Así que la verdad siempre debe caminar con amor. De igual manera el amor debe siempre caminar con la verdad, puesto que la verdad del evangelio es absolutamente necesaria para conocer a Dios y llegar al cielo. A mí me enseñaron que la verdad es como una perla o como un diamante precioso, pero si se lo tiras a alguien lo puedes noquear. Y es hermoso y precioso.
Pero si la envuelves en un regalo y le pones un moñito bonito y la entregas en las manos, cambia y transforma a las personas. A eso nos referimos con la verdad en amor. El amor bíblico no es tolerar la inmadurez, la pereza, ni lo malo de una manera encubridora y silenciosa. El amor bíblico no es débil ni cobarde. El amor ágape es una decisión valiente y un compromiso con la verdad, pues buscamos ayudar, cuidar, animar y dejar a las personas mejor de cuando estaban o que las encontramos. Cuando yo tengo una relación de amor y de verdad con alguien, debo de buscar, diga conmigo, ayudarle, cuidarle, animarle y dejarla mejor que cuando la conocí, no peor. ¿Cuándo estamos aquí? Cuando tú te recibes una visita y en lugar de edificarte, te desanimó de tal forma de que ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres servir, y de decepción para con la obra de Dios, esa amistad no fue buena. Amén. Hay muchas áreas, ahí tienen ustedes muchas áreas en las que pudieran servir. Algunas de ellas las tenemos en la iglesia, algunas otras no. Dependiendo del tamaño de iglesia son esas áreas, ¿ok? Página 88. Es un placer observar a un niño crecer hasta convertirse en un adulto maduro y productivo. A nosotros los padres nos encanta mostrar fotografías de nuestros niños. Estamos orgullosos de ¿qué? De ellos, pero también nos regocija al verlos crecer y convertirse en adultos maduros y responsables. De igual manera, nuestro Padre de los cielos se regocija de ver a los creyentes llevar fruto, madurar y crecer en todo sentido, convirtiéndose en la expresión madura de Jesús en un mundo oscuro. Si hoy nosotros tomáramos fotos del antes y el después de cuando usted aceptó a Cristo y hoy, ¿qué veríamos? ¿Que ha crecido o que ha retrocedido? Es una muy buena pregunta. Lo ideal y lo correcto y lo lógico es que así como un niño crece y madura y se convierte en adulto y es productivo, responsable y maduro, así fuéramos como creyentes de nuestro caminar con Dios. No se supone que tú te hayas convertido y que empezaste a servir y que luego dejes de servir. Se supone que vayas creciendo y madurando, y que si empezaste a servir con los niños, de repente estás sirviendo con las mujeres, o de repente estás sirviendo con los hombres. Empezaste en la limpieza y terminaste como copastor, o como predicador de la iglesia, o como ministro de alabanza, o como evangelista, o como misionero. Se tiene que ver el crecimiento. ¿Alguien dice amén? El potencial está ahí. Lo que pasa es que no queremos crecer y no queremos entrenarnos y prepararnos. Hay que vencer el temor. Amén. Pablo nos recuerda, página 89, casi a la mitad. Pablo nos recuerda que seguir a Cristo exige un nuevo estilo de vida. El apóstol de Dios no negociará ni hará tratos con lo que significa ser un hijo de Dios. Él usa el lenguaje más fuerte posible. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando dice como los otros gentiles, está hablando como los no creyentes. Por eso dice: despojaos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y revestíos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento que pleno. Colosenses 3:10. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos seguir siendo la misma persona. Veamos la foto imaginaria de cómo éramos cuando recién nos convertimos y cómo éramos hoy. Si sigue siendo el mismo chismoso, peleonero, y con todas las malas características, quiere decir que no ha habido cambio. Si siguen las mismas palabras, las mismas cosas malas,
No ha habido cambio. Vámonos a la página 91, que hay un recuadro extraordinario ahí que me gustaría tratar con ustedes. 6 hábitos de la carne que reemplazar con 6 nuevos hábitos del espíritu. Eso está buenísimo para que lo practiquemos. Desechando la mentira, en el versículo 4:25 nos dice: hablad que verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. B, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura. Ok, fuera la amargura y arriba las sonrisas. Enojo, fuera las caras arrugadas de ombligo y arriba la alegría. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dominio propio, eso cambiémoslo por dominio propio o templanza, control propio. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cambiémoslo por bondad, compasión y perdón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Cambiémoslo por el amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. Dice el C, el que hurtaba no hurte más. Cambiémoslo, sino que trabaje. ¿Que qué? Que trabaje. Eso es para los ladrones. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Estaba viendo un reportaje de Univisión a los guachicoleros. Los guachicoleros en mi país son los que roban gasolina. Buscan las líneas. De hecho, uno de los peores accidentes que acaba de pasar en México fue por el guachicoleo, por el robo de gasolina. Entonces el presidente de México dijo que iba a combatir el guachicoleo, y le estaban haciendo la pregunta a rostro cubierto a un guachicolero, a uno de los líderes del guachicoleo. Y le dijeron: y ahora que se pusieron las cosas tan difíciles con el robo de gasolina, ¿qué vas a hacer? Inmediatamente mi cerebro corrió a 1000 por hora y dije: de seguro va a contestar: no, pues me voy a poner a trabajar de manera honrada, quizás una oportunidad que me está dando Dios para no perder la vida, etcétera. No. ¿Saben qué respondió este tipo? Pues no nos queda de otra. Ahora vamos a tener que robar gas natural. Imagínense. Es un poquito más peligroso, pero no nos están dejando otra opción. Oh my gosh. Es increíble. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, tiene que cambiar toda su vida, su forma de pensar. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es ¿qué? Bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. D, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Ni palabras nesodestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué son truanerías? ¿Lo estudiaron, lo investigaron? Vulgaridades. ¿Ok? Palabras en doble sentido. Todo lo que tenga que ser vulgaridad no debe de salir de nuestra boca. Hay personas que dicen: ay, mi Señor Jesús, mi Dios, y esto, y al ratito andan diciendo un montón de palabras en doble sentido, de palabras vulgares, etcétera. Miren lo que dice el apóstol Pablo, es increíble. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni vulgaridades o groserías. Ahora ustedes saben por qué no decimos malas palabras, ¿verdad? Las malas palabras son vulgaridades. Esas son las truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Por qué lo cambiamos? Sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Pero los fornicarios y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, porque sabéis eso, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Lo cambiamos porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cambiémosla por sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, vergüenza, pecaminosidad, libertinaje carnal, lo opuesto al dominio propio. He escuchado entrevistas de personas que se han embriagado y terminaron haciendo actos vergonzosos, compadres con compadres, hombres con hombres. Es increíble. Por eso, a eso se refiere la disolución de la embriaguez: vergüenza, pecaminosidad, libertinaje carnal, todo lo opuesto al dominio propio. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí nos habla el apóstol Pablo de caminar. Hay que caminar aprendiendo después de nacer, para no ser niños. Eso significa crecer, aprender a caminar como un niño, un proceso en el cristianismo. Después de ahí se vuelve normal con la práctica el caminar, el seguir a Jesús, el vivir una vida cristiana. Un estilo de vida es el que debemos de adquirir. Adquirimos madurez. También debemos de caminar. Imagínense ustedes, dice el escritor, yo no voy a exagerar, que de repente ustedes dicen: me voy a quedar acostado en la cama y por 2 meses no me voy a levantar. Después de esos 2 meses quieren levantarse a correr en un maratón. ¿Qué va a pasar con ustedes? No van a poder, porque no hubo movimiento, porque no hubo ejercicio, porque no hubo nada, porque estuvo paralizado. Sus piernas no van a poder caminar. Lo mismo sucede. Hay que entrenarse, hay que ejercitarse. La manera de ejercitarse es devocionales, estudios bíblicos, oración, adoración, el congregarse, el dar, el testificar, el tomar decisiones correctas que agraden a Dios. Amén. El diablo siempre nos va a querer acusar, siempre nos va a querer poner tropiezo, pero aún a pesar de las caídas y de los errores y de los fracasos, la gracia y el amor y la misericordia de Dios nos levanta para que sigamos caminando. Que un fracaso, que un error, que una caída no nos detenga, que un tropiezo, que un lazo del enemigo no nos detenga. Levantémonos con un corazón arrepentido, con nuestro Señor Jesucristo como intercesor, para que Él nos dé una nueva oportunidad y sigamos avanzando y caminando. Dice el apóstol Pablo en la página 95: despójense de la mentira. El pecado de la mentira es tan antiguo como el Edén. Vístanse con la verdad. Ahí lo explica el autor, está sencillo, no nos vamos a detener en eso. Reemplace la ira con la templanza, el dominio propio, la bondad, la compasión, el perdón y el amor. ¿Ok? No a la violencia, a la amargura, al resentimiento, a la venganza, a la furia. Debemos de evitar todo eso. En la página 97 hay 4 direcciones para una persona dirigirse ante un problema. ¿Qué haría usted? Hasta el mero final de la página 97. Apartarse del problema, llevar al problema hacia su interior,
¿Llevar el problema hacia otros o iría en dirección al problema? Me aparto del problema, pero resolviéndolo. Entonces es uno doble, ¿ok? Resuelvo el problema, pero también me aparto de la situación que está causando el problema. Es como decir, ok, tengo un malestar y sé que me lo provoca. Simplemente lo que tengo que hacer es quitarlo de mi dieta y continuar adelante. Lo mismo aquí, amén. Página 98. Las personas enojadas pueden alejarse del problema al abandonar la habitación o la situación, tranquilizarse, calmarse. Las personas enojadas pueden interiorizar la ira negando el problema, eso no está bien. Las personas enojadas pueden dirigir su ira hacia otros, tampoco está bien. Las personas pueden enfrentar la causa de su enojo. Primero ellos deben admitir que están enojados y luego deben orar y tratar de comprender la causa de ese enojo. Página 99. Reemplace robar con trabajar. Sencillo. Ahí el autor explica mucho más acerca de eso. Página 101. Reemplace el lenguaje hiriente con palabras saludables. Deseche las palabras corrompidas. Vístase de palabras saludables. Sencillo, ustedes lo pueden estudiar en su libro. Reemplace las tinieblas de la inmoralidad sexual por la luz de una vida santificada. Deseche la avaricia, el deseo sexual descontrolado y llevemos las relaciones sexuales de la manera de Dios. Página 105. El problema: despójese de la ropa vergonzosa de la embriaguez. Ahí me dan 5 minutos extra para detenerme. ¿Sí? Y con eso cerramos. El resto, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, la falta del poder para el servicio, todo el resto del capítulo, busque la llenura del Espíritu constantemente. Recuerde que no es suficiente una sola vez. Todo está sencillo, usted lo puede leer. Pero en esto de la embriaguez sí me gustaría detenerme un momentito. La embriaguez siempre ha sido un enorme problema en el mundo, ¿cierto o no es cierto? Las escrituras advierten sobre el peligro de la ebriedad en Proverbios 23, 29 al 35. La Biblia registra que la embriaguez de Noé lo llevó a maldecir a su propio ¿qué? Nieto. La embriaguez de Lot lo llevó a cometer incesto con sus hijas, dando origen a las naciones paganas de Moab y Edom en medio de la embriaguez. En los tiempos bíblicos aún los paganos consideraban la embriaguez una desgracia. Alejandro el Grande, uno de los más famosos generales del mundo, se embriagó en una fiesta y mató a su mejor amigo en una pelea. Los líderes cristianos deben tener cuidado con el alcohol. Los que se embriagan dañan la reputación de la congregación y esto los descalifica del liderazgo. El primer requisito para los pastores y diáconos o servidores mencionado por Pablo es no dados al vino. ¿Ahora entienden por qué no tomamos? Ahí va un montón de cosas. Algunas cuestionan si el consumo del alcohol es aceptable para los cristianos. En este pasaje Pablo les advierte a los creyentes que eviten la embriaguez, porque conduce a una vida de disolución. La palabra griega traducida como disolución en Efesios es la misma palabra griega traducida como viviendo perdidamente en la historia del hijo pródigo. La disolución que provoca el vino o la embriaguez, el tomar alcohol, es una vida perdida, perdiéndolo todo como el hijo pródigo. Por eso es que los borrachos, los alcohólicos lo pierden todo. Tomar alcohol con frecuencia lleva a vivir perdidamente como lo hizo el hijo pródigo. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos de acuerdo en que Jesús y los apóstoles bebieron vino en Israel hace unos 2000 años. Y si el vino de esos días no hubiese estado fermentado algunas veces, entonces las escrituras no nos advertirían acerca de la embriaguez. En los tiempos bíblicos el vino era parte de muchas culturas. El agua por lo general era impura y el jugo permanecía fresco por mucho tiempo. Pero en los últimos 2000 años las sociedades han purificado el agua y han comercializado más de 200 nuevas bebidas, incluyendo 100 productos de Coca-Cola, varios cafés, tés y refrescos, muchos jugos y muchas otras bebidas. Así que ahora surge la pregunta: ¿Jesús y los apóstoles beberían vino si estuvieran viviendo hoy? ¿Saben por qué se tomaba el vino? Porque no había agua pura, no había agua purificada.
El jugo de uva que se fermentaba duraba mucho más tiempo y permanecía más fresco. No había agua para consumir como lo tenemos hoy. Hoy tenemos un montón de otras opciones para consumir. ¿Ustedes creen que si Jesús o los apóstoles estuvieran hoy, consumirían aún así el vino? La respuesta es no. La respuesta a esta pregunta cambia de una nación a otra, y aún dentro de las naciones muchas iglesias nacionales en Europa y en otros lugares beben vino como parte de su cultura. Sin duda hay miles de creyentes que beben vino sin sentir ningún remordimiento ni condenación. Debemos amar y respetar a los creyentes en todas partes, y como dijera Pablo acerca de estos asuntos, son de conciencia, ¿ok? Pero ahí hay unas razones, 5 razones por las que millones de creyentes no beben alcohol. Se me fueron los 5 minutos. ¿Las pueden leer ustedes? ¿Sí? ¿Las leen en casa? Ahí les va a hablar acerca de los accidentes. Les va a hablar acerca de muchas razones por las cuales no bebemos alcohol. ¿Ok? Con eso cerramos. La diferencia entre el vino de la antigüedad era el proceso para conseguirlo y el de hoy. Anteriormente se tomaba vino fermentado con una cantidad de alcohol mínima, tan mínima que el apóstol Pedro le dijo a los que le acusaban de que estaba borracho a las 9 de la mañana, que apenas eran las 9 de la mañana. Pedro estaba diciendo, aunque hubiéramos empezado desde anoche, no era para que estuviéramos embriagados a las 9 de la mañana. Es muy temprano para estar ebrios con jugo de uva fermentado. ¿Ok? El proceso de lo que hoy se consume como alcohol se utiliza el de destilación, un proceso químico que te da cierta cantidad de alcohol. Ahora, nosotros no debemos de confundir el vino con el licor. Lo que la gente hispana de nuestras culturas consumen o queremos consumir diciendo que en la Biblia se bebió vino, no es vino, sino licor. Cazadores, bucanas, no sé, tantas cosas. Y los mezclan con otras bebidas, pero tiene cierto porcentaje de alcohol, que con 1 o 2 bebidas puede que termines ebrio. ¿Me siguen hasta aquí? El pecado de la embriaguez es lo que debemos de evitar. Así es que no confundamos el vino con el licor. No confundamos una cerveza con el vino. Una copita de vino del Nuevo Testamento que recomendó el apóstol Pablo por causa del estómago no embriaga a nadie. Pero queremos comparar una copita de vino del Nuevo Testamento con una cerveza. Y si tú lees en la cerveza, tiene 12% de alcohol. Que con una cerveza, muchos de nosotros quedamos bien mareaditos. ¿Me siguen hasta aquí? No podemos compararlo. No podemos decir, es que en la Biblia está que sí se puede tomar vino. Vino, pero no alcohol. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, la razón ustedes la conocen y la saben. No había agua para beber. Por eso se acostumbraba el vino, el jugo de uva fermentado, que se tardaba mucho tiempo para poderse embriagar. El vino nuevo del que habla la Biblia, que Jesús convirtió en vino, cualquier estudioso de la palabra les va a decir que era jugo de uva 100%. A eso se le llamaba el mejor vino, jugo de uva, que se dejaba en las bodas para el último. Investiguen, estudien a qué se le llamaba el mejor vino. Dejaste el mejor vino para el último. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué convirtió Jesús esa agua en qué clase de vino? Jesús nunca promovió la embriaguez y el alcoholismo. Amén. Pongámonos de pie si son tan amables. Gracias a todos por estar aquí. Que Dios me los bendiga a los que están online y ánimo. Tarea.